Hola. Bueno, Encendido. Estoy en la segunda adolescencia. Buenas, buenas. oiga, me encanta saber que no solamente yo soy la que sonrío de esa manera tan especial, sino que los tengo a ustedes sonriendo hoy tan especialmente. Eso me da mucha Pues, alegría. ¿Eso qué quiere decir? Que mi sonrisa es contagiosa. Contagiosa, totalmente. completamente. ¿Cómo están? Muy Omar bien. Vélez, Mauricio, ¿cómo estás? Mauricio Corredor, qué rico verlos. Muchas gracias, Hola. Sivi. También para mí es un gusto verlos otra vez, estar acá en este espacio de nueva cuenta. Entonces, pues buenísimo. ¿Cómo estás, viejo Omar? ¿Cómo Bien, estás tú, bien, Ivy? gracias. Gracias, gracias, y también, y bueno, súper, súper, muy Súper. rico. Bueno, nos hace falta, nosotros no somos los tres mosqueteros, somos cuatro mosqueteros, pero hoy nos hace falta el cuarto, que es Martica. Pues Martica, como saben, pues va a hacer su viaje ahorita al camino y pues obviamente va a empezar como estamos en esa transición de despedirla y demás, entonces hoy no nos va a acompañar, pero pues igual estamos aquí con nuestros seguidores y con las personas que están también, digamos que en esta misma línea del bienestar. Entonces, hoy la vamos a perdonar, muchachos. Hoy perdonamos a Martica porque está de rumba y de juerga, pero Martica es la trotamundos de este equipo De este y, y se, cuarteto. y se va a hacer el camino de Santiago, ¿no? de Para Sí, acuerdo. los que de yo pronto creo no, que no, no lo tienen en mente. a esas alturas del partido, Martica debe tener como un avión en el aura, ¿no? En su campo áurico ya hay un avión allá adentro y por eso se la pasa viajando tanto. Sí, sí, sí. Sí, 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 ella es la trotamundos y yo creo que la idea es como seguir ese camino. Esperemos que lo podamos hacer nosotros más adelante. Pero sí, sí, la idea es seguir como por esa misma línea del bienestar, del deporte, de la espiritualidad. Entonces, yo creo que vamos como por esa senda. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial y tiene que ver con la felicidad. Y es un tema que para cada uno de nosotros es totalmente diferente y le damos un contexto a la felicidad también de manera diferente, ¿no? O sea, no solamente por las experiencias que vivimos, por el pensar, todo el conocimiento que hay alrededor de también de la felicidad, por lo que nos encontramos en el día a día también con las experiencias de las otras personas. Entonces, es un tema bastante bonito, ¿no? Yo siempre me he preguntado porque dicen que el antónimo de la felicidad es la tristeza, pero hace muy poco leía que más bien el antónimo de la felicidad es el miedo. Entonces, nada, ahí se los dejo como para que lo pensemos y es un buen cierre para este live. Se los dejo también aquí a los seguidores para que nos vayan colocando ahí sus comentarios frente a determinar cuál es ese antónimo, ¿no? Si definitivamente es la tristeza o si nos vamos por el miedo. Y bueno, para empezar a desarrollar este live, pues aparte de darle las gracias por acompañarnos y por poder disfrutar ese espacio hoy viernes a las 7 de la noche, ya cuando estamos un poco sosegados de toda esta actividad, del estrés diario y demás, llegar a tener estas conversaciones tan chéveres con ustedes y pues con todas las personas que nos siguen es maravilloso y para mí de verdad que es gratificante poder hacer esto. Entonces, ya como ustedes saludaron, señores, ya, entonces vamos a entrar en materia. Y para empezar a hablar de la felicidad, vamos a partir de una pregunta, que igual le dejamos a los seguidores la oportunidad también de que nos escriban ahí en los comentarios qué significa conocerse a uno mismo, eh, viéndolo desde el ámbito de la felicidad. ¿Y cuál es esa clave para ser felices? O sea, esta es una pregunta que podemos desglosar en dos partecitas. Entonces, para mí la felicidad son muchas cosas. Y para mí la felicidad está marcada no solamente en aquellos momentos en donde tenemos una sonrisa en los labios, sino también en esos momentos que nos causan tristeza. Así yo lo veo como parte de mi felicidad. Porque a pesar de que me generan lágrimas o momentos de dolor o sufrimiento, lo que hace es que me permite, después de pasar ese duro momento, aprender
y ese aprendizaje y ese cambio en mi comportamiento y en mi sentir y en mi espiritualidad me hace sentir una persona feliz porque he crecido y he transformado. Eso es lo que yo pienso, pero me gustaría saber ustedes qué piensan, muchachos. Entonces ahí le doy la palabra a Omar Vélez. Bueno, gracias. Y digamos que para mí, esto de primero la felicidad es parte de muchas cosas, como tú dices. La felicidad, digamos, que puede llegar a ser algo muy subjetivo para todos. Lo que me da felicidad a mí puede ser que para otro no. Y nosotros que de pronto entendemos un poco bueno, esos procesos, de estar ahí y entender a veces desde la tristeza y esa oscuridad que todos tenemos, que también son procesos de crecimiento y de mucho aprender, pues puede ser que ya lo veamos un poco como ese camino hacia esa felicidad que buscamos. Sin embargo, pues primero, antes de llegar a la felicidad, pues necesitamos precisamente entrar ahí para conocernos. Y necesitamos es conocernos primero para poder saber exactamente, bueno, qué es eso que yo tengo completamente que me hace a mí una persona completa, que me puede ayudar en ese camino a la felicidad, a no solamente estar buscando la felicidad como el destino final, sino a poder realmente aprovechar lo que ya tengo, mis dones, mis fortalezas, lo que sea que me haga a mí, como esa parte de esas cositas y esas pequeñas cosas que me suceden a diario que me pueden hacer feliz. Debe ser simplemente en fortalezas, por ejemplo, el apreciar todas las cosas que nos rodean, apreciar esas cosas que tenemos en el día a día, apreciar lo mucho que tenemos y eso te puede hacer feliz. Si yo no empiezo a conocerme desde ahí, a empezar a mirar qué es lo que ya tengo, quizás me quedo solamente con la foto de lo que aún no tengo y ahí es donde pierdo ese camino o ese momento hacia la felicidad. ¿Sí? Y Mauro, ¿tú qué piensas de... Aquí vivimos la pregunta en dos y la vuelvo otra vez a formular y es, ¿qué significa conocerse a uno mismo? Esa es la primera parte. Y la segunda y es, ¿por qué es la clave para ser felices? Bueno, para mí el conocerse a uno mismo, digamos como me uno bastante a lo que mencionaba Omar de el o ese autoconocimiento para mí está muy relacionado a conocer cuáles son mis fortalezas, en donde soy realmente bueno, qué es lo que, en qué soy, cuáles son mis activos reales, ¿sí? Mis activos son como las cosas que yo sé hacer con mis manos, con la mente, con la voz, ¿sí? Y también cuáles son de pronto esas cosas en las que yo puedo encontrar algo para mejorar, algo que de pronto quiera como experimentar, bueno, experimentarlo no, sino em, que quisiera yo como de pronto mejorar, ¿sí? O cuáles son como esas acciones o actividades o creencias que de pronto me pueden llegar a limitar y de pronto me pueden llegar a generar quietud, ¿cierto? Y pues eso me genera un miedo y eso también hace parte del autoconocimiento, ¿no? Como cuál es como esa luz y cuál es esa sombra que quizás puedo llegar a experimentar. Y allí digamos que me uno mucho a un paradigma del budismo con respecto a la felicidad, y es que digamos que desde el budismo la felicidad es un estado de la mente, y no de la mente racional, sino de la mente entendida desde el corazón. Entonces, realmente es un estado que yo no voy a conseguir afuera, con riquezas, con títulos, con cosas que estén afuera, sino es un estado que yo encuentro conmigo mismo. Es algo que yo tengo dentro. Entonces, en la medida en que yo me conozco, en la medida en que sé realmente quién soy, ¿sí? Cuáles son mis raíces, hacia dónde quiero ir, cuáles son esos frutos que quiero dejar, si me quiero, digamos, no comparar, pero sí de pronto asociar el concepto, digamos, con un árbol, hacia dónde quiero llegar, cuál es ese fruto que va a generar esa semilla, hacia dónde quiero ir, ese conocerme es lo que me va a dar ese estado de felicidad, de estar en paz, de estar tranquilo, y era algo que mencionabas tú al principio, Ivy, que no es solamente estar con la sonrisa
a flor de labios, pero sí es un estado de tranquilidad. Y siento que en la medida en que nosotros tenemos ese estado de tranquilidad con nosotros mismos porque nos conocemos, esa felicidad, ese estado de felicidad va a ser más permanente en el tiempo. Ok, mira que yo estoy como en la misma frecuencia de lo que dices tú a nivel del budismo. Yo creo que ya les había contado antes que cuando yo empiezo, digamos, cuando tomo la decisión de separarme, hice como un ejercicio para volver a reconocerme. Y en ese proceso de reconocimiento hice hasta las mínimas cosas en saber quién era yo, porque cuando uno tiene una relación de pareja, no sé si le pasa a todo el mundo, terminamos cediendo varias cosas de cómo somos, ¿no? Por estar bien, por tener una buena relación y por mantenernos como en una relación estable. Y en una de esas situaciones lo que me di cuenta es que a mí no me gustaban los huevos con salchicha. Y siempre había comido huevos con salchicha porque mi pareja, muy juicioso, muy querido, hacía los fines de semana huevos con salchicha. Y pues obviamente yo me comía los huevos con salchicha. Pero cuando ya tuve mi espacio para reconocerme, para saber quién era yo, ¿cierto? Empecé a ver, ¿de verdad me gustan los huevos con salchicha? O finalmente había cedido tanto, ¿cierto? Que había hecho que eso se convirtiera dentro de mi día a día sin cuestionarme o preguntarme si era lo que yo quería o no. Pues llegué a la conclusión de que los huevos con salchicha no me gustan. A mí no me gustan. Entonces decidí hacer mis huevos como me gustaban. Mis huevos me gustan con cebolla, solo cebolla, me encanta. Y ahí es donde él cobra mucho sentido en saber que si yo me conozco hasta en esas pequeñas cosas, yo voy a ser feliz. Porque si el día que esté sola, sin mis hijos, me preparo mis huevos como me gustan, yo soy feliz. Y ese es mi indicador, ¿no? Que esa es otra pregunta que tenemos por allí para decir, oiga, yo soy plena, ¿cierto? Me gusta como yo soy, me identifico con cada cosa que soy y obviamente soy como coherente, ¿no? Entonces, buscando esa coherencia entre lo que soy, pienso y quiero hacer, pues me doy el gusto que quiera y no depende mi felicidad de otros porque lo que yo estaba haciendo también, buscando hacia atrás, haciendo como una retrospectiva, es que yo era feliz porque mi esposo en ese momento, mi ex esposo ahora, era feliz porque me hacía los huevos con salchicha. Entonces yo era feliz porque yo lo tenía feliz a él. Entonces es un ejemplo y podemos tener muchos ejemplos, pero es un ejemplo muy básico, pero que nos muestra la importancia de que si tú te conoces a ti mismo, no importa lo que esté alrededor, ¿cierto? Porque la felicidad no va a depender ni de los huevos con salchicha, ni de la persona que los hace, ni del momento en que se hacen, ¿cierto? Entonces, para mí es un ejemplo que quería poner que para mí hace mucho sentido realmente y realmente fue un ejercicio que me sirvió bastante. Pero mira que en ese pequeño detalle que estás contando, que al final del ejercicio no es tan pequeño, es un detalle muy grande. eh, Mencionas algo que fue, yo me sentía feliz porque mi pareja estaba feliz, o sea, mira que estabas teniendo la felicidad afuera, no estabas encontrando o en ese momento no estabas conectando con esa felicidad desde adentro. Y pues digamos que desde esa plenitud de la que nos puede, digamos, orientar el budismo, esa plenitud y ese estado de paz es lo que al final puedes ver tú como un ejercicio de, bueno, un ejercicio no, como un estado de felicidad. Por ejemplo, yo les comparto que hace ya un par de años, bueno, no, eso fue antes de pandemia, tuve la oportunidad de acompañar una gira de un lama aquí en Colombia, un lama que venía de Nepal. Y hubo una situación en el aeropuerto cuando ya él se iba a ir de la gira que hizo acá en Colombia, estuvo en Bogotá y en Medellín. Y ya cuando estaba acá en Bogotá para irse, creo que viajaba para México, si mi memoria no me falla, hubo una situación que para mí fue sorprendente la actitud que él tenía, ¿no? Porque digamos que un cualquier mortal hubiera estallado en ira,
hubiera empezado a alegar en el mostrador de la aerolínea, hubiera empezado a pelear, llámeme al gerente, a su jefe, a no sé qué, voy a poner todos los denuncios de la vida y voy a hablar de esta aerolínea mal por todas las redes sociales. Y era impresionante este hombre cómo mantenía una sonrisa en su rostro y una tranquilidad, una calma. Y yo le pregunté, Lama, ¿usted no está molesto con esto que está pasando? Y me dijo, sí, estoy muy molesto. Aquí donde usted me ve, Mauricio, estoy supremamente molesto, pero no saco nada con ponerme, con molestarme o con dejar salir el veneno de la ira. ¿Para qué? Más bien sonrío y con esa sonrisa puedo lograr más cosas que, si puedo que lo que puedo lograr poniéndome molesto. Simplemente estoy en este momento presente controlando el veneno de la ira para mantenerme feliz, porque nada, o sea, no quiero que nada afecte este estado de felicidad. Y yo quedé como, wow, ¿es en serio? Ahí es donde uno entiende cómo es todo ese proceso de ellos desde muy pequeños a manejar esos venenos de la mente, que de pronto puede ser un tema para otro live en otro momento. Pero hablando específicamente de la felicidad, era impresionante este hombre cómo mantenía su estado de paz, su estado de felicidad, a pesar de que estaba experimentando una situación que era bastante molesta y desagradable. Entonces, no se dejó en ningún momento como afectar por el externo y mantuvo ese estado que ya conquistó internamente. Entonces, ahí quería también como compartirles eso con respecto a la felicidad y como una persona, digamos, como un monje tibetano que tiene ese proceso de autoconocimiento tan desarrollado, logra mantener ese estado de felicidad. Yo creo que eso, entrando como a la siguiente pregunta de cuál es el indicador para ser feliz, creo que eso es un indicador para determinar que realmente estoy en ese estado de felicidad. Considero que en la medida en que nosotros logramos mantener ese estado en el tiempo, obviamente sin decir que no podemos llegar a sentirnos en algún momento abatidos, tristes, con ira, con envidia, ¿sí? Como con alguna de estas emociones negativas, porque pues hace parte de nuestra naturaleza humana, pero siento que aunque podemos también tener esas experiencias desde esa dualidad de emociones positivas y negativas, mantener en la mayor parte del tiempo ese estado de felicidad, eso puede ser un indicador de que realmente soy feliz. Sí, súper lo que dices, Mauri, sobre todo es cuando tú empiezas a gestionar las emociones sin dejarlas de vivir, ¿cierto? Que es importante llorar, sentir ira, sentir rabia, pero cuando empiezas como a equilibrarlas, te das cuenta que ahí empiezas a conocerte también y eso es importante. O sea, ¿qué saco yo con la ira de llevar a tener una rabia monumental cuando sé que eso no me va a llevar a ningún lado? Y cuando sé que finalmente me va a hacer daño es a mí y le puedo hacer daño a otra persona. Entonces, ahí es donde tú dices, yo no negocio con esas cosas y sí, súper chévere, me da rabia, pero hasta ahí. Y es parte de conocerse a uno mismo y es parte de ir, como decías tú, a la siguiente pregunta, Mauro, y aquí le doy la palabra a Omar y es, ¿cuál es ese indicador de que eres feliz? ¿Cómo te das cuenta realmente que eres feliz? O hasta poder pensar, oiga, me falta algo para ser feliz, pero ¿qué es eso que me falta para ser feliz? Yo creo que precisamente está en la respuesta a eso que acabas de decir. O sea, si tú te preguntas qué me falta para ser feliz, yo creo que es un gran indicador para decirte que entonces no estás entendiendo lo que es felicidad para ti. ¿Sí? Y hay que quizás empezar a buscar mucho más y escarbar mucho más en esos temas de dónde la estás buscando, afuera, ¿sí? O estás viendo en tus capacidades realmente que puedes ser feliz tú solo ya con lo que tienes y cómo eres. Hay, y volviendo y al tema pues que digamos ampliamente, ya Mauro también nos habló un poco desde el budismo, pues una de las raíces también, digamos, de lo que dice para ser feliz, el budismo es obviamente que pues el apego, básicamente, es lo que nos mantiene en la infelicidad y es la raíz de todo sufrimiento, básicamente. Porque
si yo me apego, por ejemplo, a la ira en ese momento o a cualquier emoción, yo me voy con esa emoción y esa emoción me va a controlar. No soy yo el que controla las emociones, sino que me controla esa emoción o ese estado en el que estoy. Entonces, si yo tengo un apego tanto a la ira o a una sensación muy placentera, también me estoy dejando llevar y no estoy teniendo yo el control. Entonces, para mí, un indicador sería cuando yo dejo de dejarme llevar por las emociones, placenteras o no placenteras, ¿sí? Creo que puedes estar en un espacio de ecuanimidad en el que realmente puedes decir, estoy contento así como soy. Así me falte o piense que eso me va a hacer feliz, sé y entiendo que no lo necesito para ser feliz. Soy consciente de eso. Esta situación con estas personas, esta situación en mi vida es pasajera, ¿sí? No me roba la felicidad porque yo puedo ser feliz así como soy. Y entiendo que es un proceso por el que estoy pasando en este momento, pero sé que esto va a pasar y voy a ser feliz y soy feliz en este momento. Eso creo que es un indicador al cual deberíamos poder llegar. Y sí, se parte desde ese conocimiento de poder entender cuándo me están manejando mis emociones o cuándo yo estoy pudiendo controlar realmente mi mente. Eso es un entrenamiento y eso es ser conscientes plenamente en todo momento. Me hiciste acordar de algo y es, pues, todo el tema de los apegos, ¿no? Cuando estás apegado a lo material, cuando estás apegado a lo emocional, cuando estás apegado a temas eh, de conocimiento inclusive, que uno dice, ya no sé nada, por lo cual no puedo, no soy feliz porque no tengo todo el conocimiento. Cuando estás apegado a todo eso, de verdad que te intranquilizas tanto, ¿cierto? Porque ves que te hace falta siempre algo. Cuando empiezas a ejercitar un poco el tema de la gratitud, por eso me hiciste acordar de eso, y el tema de agradecer, ayuda mucho a menguar ese tema de los apegos. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado igual, pero el hecho de que todos los días yo agradezco por algo que tengo, me estoy dando cuenta de, lo, de la riqueza que yo tengo. Y la riqueza no solamente material, sino espiritual y a nivel de conocimiento y demás. Que me hace falta, sí, pero finalmente voy por esa senda de aprendizaje y capitalizando muchísimas cosas y muchas emociones y muchos sentimientos. Pero el hecho de que yo hoy me siente, ya sea en la mañana o en la noche, hacer como una cuenta corriente de qué me dio mi día, que me dio un sol hermoso, me dio un buen saludo de las personas, me dio la estabilidad de tener un trabajo, me dio la oportunidad de crecer como persona, de darme cuenta que hoy cometí un error que no debería cometer, de ver que no fui suficientemente transparente o coherente con mi forma de ser. Todo eso definitivamente me enriquece a tal punto que veo que estoy llena de muchas riquezas y eso es lo que me ayuda es a desapegarme de lo otro que pienso que me hace falta, me ayuda a conocerme y por ende me ayuda a ser feliz. Uh-huh, Es un así es. ejercicio que me parece muy bonito, de verdad que lo hagamos, y invito también a nuestros seguidores a que lo hagan, porque al principio cuando lo hacía, yo no sé si ustedes lo han hecho, yo decía, pues pucha, ¿por qué voy a agradecer hoy? Y salían 5 cosas solamente para agradecer. Pero cuando vuelves a hacer como ese ejercicio constante, uno dice, pues pucha, tengo una flor que salió en mi jardín, que no la tenía, tengo el sol que me está brillando hoy, tengo una buena cama para dormir, descansé, bueno, muchísimas cosas por agradecer. Mira que Imagínate que cuando... ese, Ah, bueno, perdón, dale, 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 amor. Mau. No, que es tan importante hacer y tener, digamos, ese diario de agradecimiento, escribirlo, sobre todo, que te ayuda a empezar a ver cosas que a veces das por sentado, ¿cierto? Que estás respirando, que puedes ver, que puedes caminar, que puedes moverte, y hasta cosas, por ejemplo, dice, ese dolor que tenía en el cuerpo me avisó que tenía otra cosa que tenía que hacerme revisar. Tenía un dolor que ni siquiera era consciente de él. Y a veces se nos olvida y nos apegamos tanto de las cosas positivas que solamente agradecemos lo positivo. Pero el ejercicio va creciendo tanto
y te vas dando cuenta y vas reconociendo que también esas otras cosas que a veces por mi sesgo no las veo como positivas, las dejo aparte y dejo de aprender. Es importante en ese camino, como tú dices, de aprender esas cosas para que te puedas también conocer desde ese lado, esas otras cosas que te están pasando también y que te están permitiendo crecer y ver hay cosas diferentes, ver más allá, sobre todo de lo evidente que a veces creemos que es nuestra vida. Sí, iba a llegar también como a ese punto similar al que mencionas, Omar, porque cuando yo empecé a hacer ese ejercicio, digamos que una primera indicación fue como agradece por tres cosas en el día que consideres que fueron positivas o que te ayudaron. Entonces al principio como que, al principio había eh, resistencia del ego, ¿no? De empezar a como a reconocer, pero entonces ahora qué hago, qué agradezco. Ah, bueno, agradezco porque viví, porque sí, entonces al principio en lo personal ese ejercicio fue un poco tedioso porque como porque agradezco y como que, pero identifiqué que era una resistencia del ego. Luego, cuando ya empecé a abrir ese espectro, me di cuenta que podía, bueno, que habían muchas cosas por las cuales agradecer, porque bueno, inicialmente la mente o ese primer ego resistente de la mente empieza como a decirte, bueno, vas a agradecer por cosas pues grandes que te pasaron en el día, esas consideramos que esas cosas grandes no ocurrieron y como que, no, pero es que hoy no sé, hoy no me gané la lotería o hoy no me pasó algo así que yo considere extraordinario. Pero cuando empecé a abrir ese espectro, como dice Omar, después me daba cuenta que, y pues puede sonar a cliché, pero sí es importante agradecer porque puedo ver, porque puedo sentir sensaciones en mi boca, en el olfato. Digamos, ahorita con el tema que pasó con la pandemia, mucha gente quedó con secuelas de eso y perdieron el sentido del olfato o está mínimo. Es como que, bueno, qué grato es poder seguir manteniendo ese sentido, ¿sí? Qué importante es poder sentir, qué importante es caminar. Entonces empecé a agradecer eso y luego empecé también a conectar con cosas que aparentemente no eran positivas, pero que me estaban alertando de algo. Un dolor de cabeza, un dolor en una rodilla, una sensación que de pronto tuviera a nivel emocional. Sí, son cositas que, oye, gracias cuerpo por avisarme que es importante atender mi rodilla, mi espalda, mis dientes, lo que sea, ¿no? Entonces, en esa medida de autoescucha, siento que es una forma también de conocernos y de saber en qué momento necesitamos prestar atención a señales. Casualmente anoche hablaba con Ivy de una que ayer tuve un día terrible. Sí, digamos que ayer era como de esos días que si al final del día tenía algo por qué agradecer, carambas, tenía que agradecer por todo lo, bueno, por no decir la palabrota, pero por todo lo malo que me pasó, entre comillas, pero que me hizo reconocer o decir como, bueno, sí, que no estoy atendiendo o gracias a estas situaciones que me ocurrieron que en su momento fueron molestas, fueron de enseñarme al manejo de la ira, como eso que me ocurrió ayer, digamos que bueno, con esa conversación con Ivy, le di gracias a esas situaciones porque me llamó a algo que no estoy atendiendo en otro lado. Entonces, fue también un ejercicio de gratitud y ahí te agradezco mucho y por ayudarme a hacer como ese insight allí, porque pues sí, fueron tres situaciones específicas durante el día que digamos que lograron sacarme de mi centro, pero pues al final dije, bueno, gracias por haberme hecho ver que me salí del centro y que hay algo que necesito atender en otro lado para que estas situaciones no sigan ocurriendo de esa manera. Sí, mira que esto está relacionado con una de las preguntas que también nos hacíamos eh, cuando estábamos haciendo como la planeación del live,
Y es una pregunta que tiene que ver con qué obstáculos me encuentro para mostrarme cómo soy, pero yo le voy a dar un giro, teniendo en cuenta la conversación que hemos venido desarrollando, y es con qué obstáculos yo me encuentro en el día a día para no ser feliz, para determinar yo por qué no puedo ser feliz. Y un obstáculo podría ser lo que dijo Mauro ayer. Tenía 3 situaciones que lo estaban afectando mucho y que si de pronto no hubiéramos tenido la conversación que pues se dio y fue, digamos que una conversación sanadora, por decirlo así, no se hubiera dado cuenta que más que verlas como un tema negativo, le hubiera podido dar esa vuelta y verlas como una oportunidad de verse a sí mismo y de corregir varias cosas en el camino que le podrían ayudar. Entonces, ahí les pregunto a ustedes, señores, ¿con qué obstáculos nos encontramos que nos impiden ser felices? Que esto va muy relacionado también en la medida de cuánto me conozco yo, porque claro, eso creería yo que va muy de la mano, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Totalmente de la mano, o sea, yo creo que es que el obstáculo es uno, no son las situaciones finalmente, sino es uno. Si yo no me conozco bien y no entiendo que esas cosas que pasan, pues yo soy el que estoy reaccionando a ellas, no son las situaciones que me suceden a mí, sino que yo soy el que reacciono a ellas y no me tomo el espacio para, antes de reaccionar, quizás de cantarlas y dejarlas ir, aceptar sobre todo eso, pues finalmente el obstáculo es uno. Para ser feliz es uno mismo, conocerse, para poder entender realmente qué es lo que yo estoy todavía necesitando aprender de esa situación para dejarla pasar, fluir y aceptarla para estar en una paz, ¿sí? Estar tranquilo frente a esa situación o lo que pueda pasar con eso. Creo que es más ese entender y estar claro uno mismo que pues no todo lo puedo controlar, que son emociones que pasan, que son sensaciones que pasan y que yo, depende de mi reacción, si me dejo robar mi energía o mi paz, o si me pego a ella y me voy con esa emoción todo el día y pues me desconcentro completamente o pierdo mi presencia en esos momentos. Allí, digamos que yo comparto lo que dice Omar con respecto al tema de cómo me dejo afectar de lo que pasa afuera, ¿no? Porque lo que ocurre, o sea, van a ocurrir cosas. Como las tome yo, es donde está la diferencia, ¿sí? Entonces, o me lo puedo tomar personal o lo puedo también fluir de una manera mucho más tranquila y mantener ese estado de tranquilidad que me genere esa felicidad, ¿sí? Entonces siento que claramente esos obstáculos que a veces vemos afuera, ¿no? El gobierno, el trancón, la economía, los extraterrestres que están ahora tan de moda, ¿no? Aunque bueno, hago un paréntesis acá, si se dieron cuenta que se destapó lo que en los X-Files, lo que Mulder y Scully tanto empezaron a buscar, en especial Mulder, salió a la luz de que sí, efectivamente hay extraterrestres. Oh, qué notición, ya no somos únicos en el universo. Pero fue una noticia que pasó desapercibida, o sea, hemos vivido tantas cosas en los últimos tiempos que como que hay extraterrestres así, ah, bueno, bacano. Venga, hermano, ¿y qué? Este domingo hay clásico. O sea, no fue una cosa así del otro mundo. Cierro paréntesis. Em, entonces siento que a veces como que culpamos o responsabilizamos afuera y realmente somos nosotros los que estamos teniendo como ese obstáculo para, para no ser felices, ¿sí? Y digamos que me remito a la situación que me ocurrió ayer. Ayer fue un día en el que realmente no estuve conectado ni con mi paz, ni con mi tranquilidad, ni con mi felicidad, sino que realmente ayer las situaciones que me ocurrieron
fui yo el que tomé esa actitud de dejarme afectar de tal manera que pues no logré mantener ese estado y también está bien, ¿sí? O sea, también es algo que pasa, no es ni romantizar el tema de que la felicidad es ver todo color de rosa, pero tampoco satanizar el hecho de que si tengo un momento de ira, eres humano y es normal y es natural que ocurra, ¿sí? Y digamos que, bueno, no tuve el entrenamiento que tuve Lama desde los 5 años para poder afrontar una situación de ira de una manera diferente, pero pues soy humano y también tengo el espacio de poder em, expresar eso que me ocurrió, que en ese momento para mí ayer fue un obstáculo para ser feliz. Esas 3 4 cosas que me ocurrieron en el día como que, carajo, eh, no tuve ese espacio, pero también tuve el espacio para hoy reconocerme feliz desde otro estado de la mente, desde otro estado anímico. Hoy pues digamos que tuve un par de situaciones, hoy mi hijo estuvo enfermo, me llamaron del jardín, tuve que ir a recogerlo, bueno, en fin, varias cosas, y aún así pues procuré mantener un estado un poco más calmo, muy diferente al que tuve ayer. Entonces, siento que logré como trascender ese obstáculo que me puse ayer y hoy lo pude manejar de una manera diferente. Entonces, para mí esos obstáculos sí son obstáculos que nosotros mismos nos colocamos y es la loca de la casa, que es la mente, la que nos pone al final del ejercicio esos obstáculos. Sí, sí, de acuerdo. Tú tocaste un tema y es que se ha criticado mucho como la teoría de la felicidad, ¿no? Y del positivismo y del exceso del positivismo. Entonces, hay muchos detractores de que las personas sean totalmente positivas, ¿no? Entonces, porque dicen, no, es que todo le ven positivo, todo está súper bien, entonces todo es aprendizaje, pero digamos que haciendo un ejercicio interno, cuando tú ves las cosas con una oportunidad, como las ve uno, que ya no los ve uno como un problema, sino que los ve como una oportunidad de mejora, ¿cierto? Pero porque tiene un ejercicio previo de lo que acabas de mencionar, Mauro, y es, si me está pasando una situación A, B, C, hoy, de cuál es el camino que yo debería tomar y cómo lo debería ver. Y finalmente y eso me ha pasado a mí, cuando yo llego, digamos que a cerrar todo ese ciclo de la retrospección, yo siempre lo voy a ver de una manera positiva. Y eso no es malo, porque como les decía al inicio, muchas veces la felicidad está enmarcada en todo lo que me trae alegría y todo lo que me hace sonreír, pero finalmente cuando yo tengo una tristeza y tengo también detrás de esa tristeza un aprendizaje, pues finalmente me va a dar esa felicidad de que yo voy a estar equilibrada y puedo estar en esa senda del aprendizaje y demás. Entonces, no es que uno sea excesivamente positivo, sino es porque se le ve a cada cosa que ocurre la oportunidad, ¿no? Eh, yo lo veo así. Y hay otra cosa que también, y se los decía al inicio, y es la sonrisa. A mí me gusta sonreír, ustedes creo que se han dado cuenta de eso. Y algo que dice, creo que en la película esa de Comer, Rezar y Amar, cuando ella iba a visitar a su maestro, el maestro le decía, sonríe con tu hígado. Pero no es que yo sonríe con mi hígado, sino es esa sonrisa visceral, es esa sonrisa que viene de la emoción interna que confluye con todo mi ser espiritual, con todo mi ser físico, con todo mi ser mental. Y pienso que sí, que a mí la felicidad está enmarcada en una sonrisa. Y en una sonrisa no solo cuando estoy feliz, sino cuando estoy triste también. Porque finalmente me he dado cuenta que cuando estoy triste y sonrío, eso me ayuda a subir el ánimo y me ayuda a ver las cosas de una manera totalmente distinta y con una perspectiva de vida distinta. Entonces, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero en Mire, este ejercicio que ha sido innato en mí y que cuando ya le veo un contexto teórico me doy cuenta que sí tiene mucho, mucho de coherente, ¿no? pues mira que tú allí tocas 2 cosas que yo veo importantes. Una es que, por un lado, nos han enseñado desde pequeños a decir, pues a responder en automático, ¿cómo estás? Bien, así por dentro estés destruido, ¿no? Pero siempre contestamos o tenemos una tendencia a contestar en automático, estoy bien,
porque de alguna forma hemos crecido y sobre todo en este lado del mundo y en especial los latinos, como que a la gente no le interesa cómo estoy, a menos que sea una persona con la que tú tengas la suficiente confianza para decirle, mira, me está aconteciendo esto, o cuando necesitas desahogar eso que estás sintiendo. Pero por lo general, así tengas miles de problemas, por lo menos ayer, cuando hablé con Ivy, hola Mauro, ¿cómo estás? Bien, pero me pasaron tin, y te contesté bien en automático, ¿no? Pero no estaba bien. Entonces, tocas ese tema de que a pesar de que tú estás triste, mantienes esa sonrisa y eso te ayuda a subir el ánimo. Y eso lo conecto con un video que vi hace poco en TikTok. A veces entrar a TikTok es interesante porque encuentro uno cositas bien chéveres. No todo es tan eh, perder el tiempo, pero hay cosas en TikTok que son muy interesantes. Entonces, veía un video de un español, no recuerdo en este momento el nombre o quién es, pero estaba dando como una especie de conferencia y contaba de un ejercicio, de un experimento que hizo un profesor en su clase, en una clase con sus alumnos. Entonces dividió el curso en dos. A unos les dijo que se pusieran un lápiz que sostuvieran el lápiz entre el labio y la nariz, así. Entonces, por lo general, es decir, por lo general no, sino para poderlo sostener, la cara tiene que fruncir el ceño y tiene que em, como tensarse para poder sostener el lápiz. Y a los otros les dijo que a la otra mitad del salón que sostuvieran el lápiz, pero con los dientes, así. Eso genera que empiecen a interactuar los músculos de la sonrisa. Mostraron una serie de imágenes graciosas y al final la conclusión fue que en la mitad del curso que tenía el lápiz en el labio no se le hicieron graciosas y a la otra mitad del curso que tenía el lápiz sostenido entre los dientes, sí se les hicieron graciosas las imágenes, a pesar de que eran las mismas. Entonces, digamos que como una conclusión allí es que cuando se está con esa actitud de sonreír, las cosas que están pasando afuera tienden a llegar de una manera mucho más tranquila, mucho más divertida, que cuando estamos con la cara así todo el tiempo, como haciendo mala cara ¿no? Como estoy serio, estoy estresado, soy bravo. Entonces, como que realmente esa expresión funciona y mira que tú lo has dicho desde tu experiencia. Tú, aunque puedas estar pasando por un momento de tristeza, mantienes esa sonrisa y eso te ayuda a mantener el ánimo. Y sí, hace todo el sentido porque finalmente, bueno, digamos que allí en ese video daban como la explicación mental de que es que el cerebro conecta con los músculos y entonces el cerebro sabe que está sonriendo, entonces hace que por allá adentro ocurran un montón de cosas que hace o que generan esa sensación de felicidad. O por el contrario, si está así con el ceño fruncido, entonces es porque afuera está pasando algo, me están atacando y tengo que cubrirme y entonces se tensa el cuerpo y allá no soy feliz porque estoy en un momento de ataque. Entonces, pero pues eso como desde una explicación desde la mente, pero si lo bajamos al emocional, pues hace todo el sentido porque claro, nuestra sensación de bienestar y de felicidad y de paz va a ser mucho mayor que cuando estoy con una actitud mucho más seria y más como de estar bravo. ¿Qué opinas tú, Omillar? No, estoy siguiéndote y a la final sí es así. O sea, digamos que la explicación, como tú dices, científica, pues es porque pues, buscamos validar todo eso, el por qué pasa en nuestro cuerpo. Pero cuando tú meditas y aprendes a meditar, pues cuando tú estás luchando con tu mente y te cierras tu mente, normalmente no estás sonriendo. Cuando tú estás relajado y con apertura mental hacia esa meditación, sin experimentar nada raro, ni luces, ni ver por allá la vida y esas cosas, sino meditar realmente consciente, tú estás sonriendo. Es una sonrisa natural, como dice el de la película, del hígado. O sea, finalmente es tu sonrisa natural, porque realmente esa es la felicidad que viene de adentro, porque no necesitas nada más. Entonces, el cerebro reacciona a todo eso, es una sensación que tiene en el cuerpo que le transmite a tu cerebro esa paz mental, ¿sí? Esa paz en tu cuerpo la sientes y la puedes analizar desde la mente. Y desde ahí se generan
digamos que los cambios hormonales en tu cuerpo. Digamos, esa es la importancia también de hacer, digamos, una meditación sin nada que te distraiga, sin apegos a sonidos, a mantras, a otras cosas, sino estar simplemente al interior tuyo para que tu cuerpo realmente reaccione como debe ser de la forma más natural, sin distracciones. Entonces, es súper interesante ese ejercicio de la sonrisa porque finalmente cuando tú sonríes también en la calle y algo que me ha pasado mucho es que pues tus neuronas espejo reaccionan a esa sonrisa y tú, por eso hablábamos también al principio, tú puedes contagiar a otros y esa energía. Y si tú todo el día estás con el frunciendo pues aquí el ceño como dicen, pues a la final contagias también eso mismo porque las personas reaccionan frente a eso. Y si tú eres una persona que poco sonríe, pues las otras personas reaccionan a eso también porque desde su percepción es que esta es una persona que está cerrada también mentalmente o físicamente a cualquier otra cosa. Más fácil es acercarse a una persona que sonríe normalmente. Entonces, por eso nosotros mismos también nos abrimos con amplitud desde una sonrisa en cualquier situación. Incluso mira que eso aplica mucho cuando uno de pronto sale a la calle y lo experimenté cuando tuve hace unos años atrás un emprendimiento de vender sándwiches y cuando salí a vender a la calle, para mí era mucho más sencillo, bueno, más sencillo en el sentido de que me generaba como más apertura ver una persona que de pronto estuviera sonriente y con los brazos abiertos, pues no abiertos así de dar un abrazo, pero sí un poco más con una postura mucho más relajada, que personas que estuvieran con el ceño fruncido y por lo general así van caminando con los brazos cruzados. Entonces como que acercarme a una persona que estuviera con esa actitud, decirle, oye, mira, tengo estos sándwiches deliciosos para tu almuerzo, lo hacía, pero había una resistencia y eh, como una especie de temor, por decirlo de alguna forma, desde mi lado para acercarme a esa persona y como que, "Ay, ¿será que sí?". A veces incluso pensaba, o sea, pensaba, no, los dejaba pasar y yo después pensaba, "Ah, se me fue un posible cliente, pero también como que corría el riesgo de que no me comprara o que me rechazara, ¿sí? Cambio otras personas incluso que de pronto venían sonriendo. Me acuerdo que alguna vez a unos muchachos universitarios que venían así como muertos de la risa, me les acerqué. Hola muchachos, ¿cómo están? Entonces tuve una apertura como de mayor conexión entre la sonrisa y no, miren, estoy ofreciendo esto, no sé qué. Uy, sí, buenísimo. Dos me compraron, otros me compraron como a los 2 días, pero ya generé ese contacto, esa empatía con ellos desde la sonrisa, y fue mucho más sencillo. Entonces me imagino que también las personas que en un centro comercial te ofrecen que venga, que vacaciones compartidas o que venga, le ofrezco este perfumito o que sí, cosas que empiezan a ofrecerte en un centro comercial, siento que esas personas también como que les enseñan, venga, eh, procure romper el hielo de X, Y, Z manera, pero pues no siempre estamos como para estar rompiendo hielos, sino que también encontramos como esas barreras cuando vemos una persona en esa actitud, y muy diferente es cuando la otra persona está sonriendo precisamente porque somos espejos. Incluso a mí me pasó con una novia que tuve hace unos años que ella por lo general mantenía el ceño fruncido, pero cuando empezamos a avanzar pues como en el tiempo en nuestro noviazgo, ella empezó a relajar un poco más porque yo tenía la tendencia a hacerle más bromas, a hacerla reír, a que relajara un poco esta parte de su frente, y pues realmente cambió bastante su forma de enfrentar o de generar esa empatía con las personas. Entonces, miren que sí, el ejercicio, o sea, hay varios ejemplos prácticos allí donde realmente ese ejercicio nos conecta con lo que estamos hablando. Vale, súper, Mauro. Eh, yo quiero dejarle como una tarea a nuestros seguidores. Y la tarea parte de una de las preguntas que teníamos, y, que es, ¿cuál es el indicador de que eres feliz? Yo quiero que ustedes dos me digan cuál es ese indicador o cómo miden ustedes
qué grado de felicidad tienen, un 90, un 80, un 70%, pero quiero dejarle la tarea a los seguidores de que hagan ese mismo ejercicio. Y yo les voy a dar unos tipsitos así rápidos, y es, cuando yo me miro al espejo, ¿cierto? Y empiezo a determinar que estoy muy gorda, ¿cierto? Que, uy, ya se me notan como las arrugas, o definitivamente el trabajo no me gusta, de lo que yo hago en mi día a día, o la pareja que tengo no me gusta, o definitivamente levantarme todos los días a hacer una actividad tampoco me atrae mucho. Cuando yo empiezo a ver y a identificar todos esos peros que tengo en el día a día que no me permiten ser feliz y empiezo a accionar diferentes eh, palancas, por así decirlo. Entonces, si yo voy y digo, estoy muy gorda, pero yo me digo a mí misma qué es lo que tengo que hacer para no estar tan gorda, entonces, nada, tengo que entrar en una rutina diaria de ejercicio que me va a llevar a mi estado ideal, cualquiera que sea, mi estado ideal. Lo que yo busco en ese ámbito de no estar tan gorda, o de que no esté tan vieja, o de que no me sienta bien con la cama que tengo, o el trabajo que tengo. Cuando yo empiezo a accionar palancas que me permiten contrarrestar esa parte negativa que estoy viendo, eso me va restando a ese indicador negativo, y lo que me hace a mí personalmente es subir mi indicador de la felicidad. Entonces, para mí, digamos que una de las acciones que podríamos llevar a cabo es, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para contrarrestar eso negativo que ves y que te impide ser feliz y te impide tener un indicador mayor en el ámbito de la felicidad? Entonces, quiero que ustedes también le dejen a nuestros oyentes un tipcito que también les haya funcionado a ustedes para saber en qué porcentaje está nuestro indicador de felicidad. Pues, a ver, eso está interesante. Yo diría que dos indicadores. Uno es, entre más satisfacción tenga yo, yo mismo, cuando me veo al espejo, con eso que veo en el espejo, entre más satisfacción yo tenga en cómo me siento yo al estar solo, al hacer las cosas que yo quiero hacer y eso me hace sentir completo y entre más pueda yo, digamos que reconocerme en mí esas cosas positivas que tengo, eso para mí yo creo que es un indicador importante de que estoy conociéndome y que me va a ayudar a mí a alcanzar la felicidad en cualquier momento, no en ese destino final que a veces se propone. No es en busca de la felicidad, ¿sí? Sino es más bien es vivir realmente el momento feliz para tener una vida feliz. Y el otro indicador para mí es entre menos quejas tengas a diario, te va a decir también que estás pudiendo ser feliz con lo que eres, con lo que tienes, ¿sí? Y con lo que estás, digamos, pudiendo vivir en el momento. Entonces, un buen ejercicio para eso, sobre todo con el de las quejas, es poder pararse también en algún momento del día y contar cuántas veces te quejaste hoy, de qué te quejaste, ser consciente de eso y ponerte metas, decir, ok, hoy no me voy a quejar al principio del día, hoy voy a hacer un ejercicio de conciencia de no quejarme, o voy a llevar la queja de ayer que fueron 3 veces, 5 veces, a solamente 2, ponerte esos retos. Y cuando llegues a 0 algún día, lo celebres también, ¿vale? Pero cuando llegues a 0 y al siguiente día te quejas, entonces tienes que volver a empezar nuevamente y hacer el ejercicio para estar siempre, tratar de ser como lo más ecuánime posible en ese tema de quejarnos. Entre menos te quejes, vas a encontrar mucho más fácil esa felicidad o vas a encontrar, no, vas a poder disfrutar esa felicidad en cada momento de tu vida. Si a quejarse al mono de la pila hacía la abuelita. Ni eso. Bueno, la pregunta es bien interesante y la respuesta es aún mejor. No, mentiras. Pues, uy,
Mm, para mí un indicador de, bueno, yo tendré también dos indicadores de la felicidad o de en qué momento sé que realmente soy feliz. Y un indicador para mí es tener un estado de tranquilidad permanente en el tiempo. Es tener como esa paz, esa serenidad, ese estado tranquilo. Y un segundo indicador es estar alegre. Algo que tiende mucho a la gente a reconocer en mí, por ejemplo, es ese estado de alegría. Entonces, siento que en la medida en que yo logro tener esa tranquilidad, ese estado de tranquilidad y ese estado de alegría que puedo contagiar a la gente, en esa medida puedo evaluar qué tan feliz estoy. Incluso en los momentos en los que estaba así como bajo de ese estado o de esos dos estados, que incluso lo hablábamos hace poco con Omar en el último podcast que publicamos en nuestro perfil de Omar en Spotify. Y aquí aprovecho para hacer la cuña de que nos escuchen allí en esa plataforma. Hay unos podcasts buenísimos. Hay uno que hizo Ivy solita, súper bueno. El que Perdón, hicimos Mauro. dime. No solamente está en Spotify, está en Apple Podcast y está en Google Podcast también. Ah, Entonces, ok. hay más personas que lo pueden escuchar. Gracias, Omar, allí por la amplitud de la cuña. Entonces, para que nos escuchen en esos podcasts, realmente, bueno, digamos que atándolo con algo que trabajábamos con Omar en ese podcast con respecto a, a este tema como de que se une con lo que estamos hablando hoy de la felicidad. Em, y bueno, conectando lo que estaba diciendo, la gente ha notado como que se ha bajado mi alegría porque no he estado en ese momento de tranquilidad, en esa sensación de tranquilidad. Entonces allí para mí es un indicador de que mi estado de felicidad ha disminuido. No te puedo decir en qué porcentaje, pero pues sí, yo sé que la mente necesita números, pero pues digamos que no puedo decirte como no, es que estoy en un 77.4 de felicidad, pero pues digamos que sí, sí ha sido evidente que mi estado de felicidad no sé, en las últimas 2 semanas no ha estado a tope como ha estado en otros momentos de mi vida. Entonces sé que allí hay algo que tengo que trabajar, que es imposible, que es importante y posible para mí hacerlo. Entonces, allí pues mi llamado es a atenderlo y trabajarlo para volver a conquistar ese estado de alegría que para mí es un indicador de que realmente estoy feliz. Entonces yo dejaría también como serían como esos tres tipsitos recogiendo lo que hablamos, lo que mencionaba Omar con respecto al tema de la queja y no recuerdo ahorita el otro, y los que tú mencionabas, Ivi, también como de ese estado placentero y de sonrisa, ¿no? Entonces, allí digamos que a las personas que nos escuchan con el que se conecten con alguno de estos tres, o si lo quieren hacer con lo que planteamos los tres, sería buenísimo porque así puede ampliar un poco más el espectro de tener ese indicador de qué tan feliz está en determinado momento. Entonces, eso sería para mí, esos serían para mí los indicadores. Súper. Entonces, nada, nos vamos entonces con llevar a la acción cuando no estamos muy de acuerdo con lo que tenemos, ¿cierto? Nos quedamos con no quejarnos, que eso es súper importante. Nos quedamos también con el hecho de estar tranquilos, ¿cierto? A pesar de la adversidad. Y nos quedamos también con el hecho de estar alegres, llámese alegres o sonrientes, que es también tan importante. Entonces, les dejamos esas herramientas a las personas que nos siguen. Me gustaría que hicieran la tarea, me gustaría que nos dejaran los comentarios eh, una vez publiquemos el live. Y nada, la cuña la vuelvo a reforzar y no se les olvide seguirnos, no se les olvide escuchar nuestros podcasts. Aquí vamos a estar en diferentes formatos y de verdad que muchísimas gracias.
Esperamos que esta charla les haya servido como nos ha servido a nosotros. Esto es una sanación en doble vía, entonces súper chévere. Gracias a ustedes, Omitar, Mauro, y les doy los últimos minutos para que se despidan. No, gracias Ivo también siempre por ayudarnos, porque pues tú eres también, haces muy bien el trabajo de conducirnos, aparte de obviamente aportar siempre. A Mauricio también porque también trae sus experiencias muchas cosas. Yo les diría también es a las personas que también nos dejen aquí sus comentarios de cosas que de pronto ellos han hecho, cosas que han aprendido a hacer y que también nos puedan servir como indicadores. Aquí, como tú dices, es de doble vía y aprendemos todos. Entonces, gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar también en este espacio para ustedes. Yo me despediría también, pues bueno, agradeciendo a este cuarteto bonito de OM, independientemente de que el cuerpo físico de Martica no esté, pero sus otros cuerpos seguramente están acompañándonos en esta noche. Y pues claramente las personas que han en diferido este live, reforzar el tema de que nos pongan sus comentarios. Para nosotros es valiosísimo leerlos, para nosotros es muy valioso también esto, en esa lectura, ver como que otras cosas desde la experiencia de las personas que nos siguen pueden nutrirnos también a nosotros, y como también nosotros estamos nutriéndolos, reforzando lo que decía Ivy de esta doble vía. Reforzar el tema de los podcasts, y gratitud infinita, y me voy con una enorme felicidad en esta noche por haber ¡Qué compartido con linda ustedes sonrisa! una sonrisota. Y pues nada, un abrazo para ustedes, un abrazo para las personas que nos vieron en vivo, que nos van a ver en diferido, y nos vemos en nuestro próximo live. Estén pendientes para que nos acompañen en ese live, y también para que estén pendientes de nuestro próximo podcast, que estará también próximo a salir al aire. Así que un abrazo para todos, un bonito fin de semana, que estén bien. Chao, Chao, chao. Chao. cuídense.